A continuación, la doctora Nora Sánchez Nicolat nos presentará insuficiencia venosa crónica, historia natural y etiología. Es un honor contar aquí con la presencia de la doctora Nora, quien fue por muchos años y es todavía muy activa en el Hospital Adolfo López Mateos, y así esperamos seguir viéndola, y entusiasta participante de estos eventos. Como la vieron desde temprano, aquí estuvo en los primeros lugares, muy atenta de todas las pláticas. Es una persona que con su actitud propositiva y su gran entusiasmo que le imprime a la cirugía vascular, reconocida por su liderazgo en diferentes temas, en el desarrollo de la cirugía endovascular en México, así como la adopción de algunas tecnologías como es el ultrasonido, que se convierte en nuestro estetoscopio y el arma principal de diagnóstico para tener exactitud y precisión en la toma de decisiones y dar la mejor atención a los pacientes. Nora, pues honrados con tu presencia y agradecido con tu participación. Buenos días, agradezco aquí al doctor Hinojosa la oportunidad de regresar orgullosamente a la Facultad de Medicina y que ahora se esté difundiendo nuestra especialidad, porque como comentaban los demás cirujanos vasculares, a nosotros no nos tocó ni siquiera que nos enseñaran a palpar los pulsos en la extremidad, entonces todo era enfermedad de la circulación y nunca tuvimos la oportunidad de poder entender y adentrarnos en esta especialidad tan bonita. Vamos a hablar un poco sobre la enfermedad venosa crónica, historia natural y etiología. Sabemos que hay muchísimas patologías vasculares, pero definitivamente las varices o la enfermedad venosa crónica pues es la enfermedad más frecuente, que incluso nosotros al estar aquí sentados, al estar en cirugía, al viajar, pues tenemos el riesgo y a veces la genética de presentar este tipo de enfermedad. La enfermedad venosa crónica va a afectar al 83.6% de la población mundial y en México el 68% de la población, y esto desgraciadamente arriba del 80% en las mujeres. Las varices nunca van a ser factor de riesgo para que el paciente pierda la extremidad, pero sí por el tipo de enfermedad va a disminuir la calidad de vida y finalmente la productividad laboral. Muchos de los pacientes que tienen enfermedades avanzadas pues no pueden ir a trabajar y eso son horas pérdida en su trabajo. El espectro clínico de la enfermedad venosa crónica va desde teleangiectasias, pequeñas varices, hasta cambios tróficos y la ulceración. En cuanto a la definición, hay que saber que enfermedad venosa crónica hay que referir solamente a los estadios iniciales de la enfermedad y insuficiencia venosa crónica a los estadios avanzados. Siempre hay que hacer esta definición, no decir varices es igual a una insuficiencia venosa crónica. En cuanto a la etiología, hay dos tipos: la primaria, que es debida a defectos congénitos, cambios en la bioquímica de la pared venosa, y esta se presenta en el 70% de los pacientes. Y hablamos de una etiología secundaria cuando es después de una trombosis venosa profunda, y aquí este esquema, que no nada más debemos de pensar en la circulación venosa, sino en los tres sistemas que tienen relación entre ellos, que es el sistema profundo. Recuérdense que no hay varices profundas y no hay varices internas. Las varices son del sistema superficial porque internamente esas venas profundas están cubiertas por músculo y por fascia, entonces eso no existe. Cuando se presenta una trombosis venosa profunda, hay un coágulo en esa vena, entonces la sangre no puede regresar adecuadamente y se presenta dilatación e insuficiencia del sistema superficial. Por eso son varices secundarias, porque no se enferma directamente el sistema superficial, sino es secundariamente a afección del sistema profundo. En cuanto a la etiología primaria, eso ya se ha estudiado, hay una reducción de la elastina en la pared de la vena, hay un incremento en la matriz extracelular, hay una infiltración inflamatoria. Esta infiltración inflamatoria nos va a llevar a alteraciones en la integridad venosa, y esta alteración en la integridad venosa va a promover la dilatación y la incompetencia valvular. Y esto finalmente nos va a llevar para que nosotros veamos en nuestro paciente cuadros clínicos como el que vemos en la diapositiva.
Esa respuesta inflamatoria que se presenta en enfermedad venosa crónica va a afectar a las válvulas de la vena, va a presentar reflujo, el desarrollo de venas varicosas, edema, cambios en la piel y finalmente hipertensión venosa. Tanto en la etiología primaria como en la etiología secundaria, aquí nosotros vamos a ver un cuadro clínico característico de la enfermedad venosa crónica y aquí un cuadro clínico de un paciente que ya tuvo una trombosis venosa y en ambos siempre va a ser característico la presencia de hipertensión venosa. En cuanto a los factores de riesgo, en cuanto más grandes las personas, más riesgo tienen de tener varices. La historia familiar, que eso se ha estudiado muy recientemente y es muy importante. La obesidad, la ocupación de pie, que muchos de nosotros vamos a estar trabajando de pie. Los embarazos y, como ya les había comentado, pues el sexo femenino. Este estudio en cuanto a la predisposición genética, si nuestros padres tienen varices, el riesgo que nosotros vamos a tener o nuestros pacientes es del 90%, si el papá tiene varices solamente el 25.7%, si la mamá tiene varices el riesgo es mucho mayor hasta del 62%, pero también, aunque en nuestra familia no haya varices, el riesgo que tenemos de padecer varices es del 20%. En cuanto a hablando un poquito de la fisiopatología, las válvulas, las venas contienen válvulas que se abren y se cierran, como podemos ver aquí, y eso hace que la sangre regrese al corazón. Aquí, vamos a ver si corre. Aquí también vemos, esta es la vena femoral, a nivel de la ingle, la unión safeno-femoral, y vemos perfectamente cómo se lleva el cierre valvular cuando el paciente hace maniobra de Valsalva. Y el reflujo se va a dar cuando estas válvulas se van deteriorando y se enferman. Entonces la sangre, en lugar de ir hacia arriba y tener continente por esa válvula que se cierra adecuadamente, como vemos aquí en el video, esa válvula afectada se vuelve insuficiente y la sangre, cuando el paciente está de pie o el paciente hace Valsalva, pues se va hacia abajo y se van dilatando las venas. El reflujo venoso, como les comentaba, las válvulas son insuficientes, la sangre en esa vena dilatada va a fluir en ambas direcciones y se va a quedar esa hipertensión venosa, esa sangre venosa en la parte distal del pie. Afortunadamente, nosotros podemos, todas estas alteraciones venosas las podemos ver perfectamente, como vemos aquí, con un ultrasonido que nos permite ver el tamaño de la vena, el flujo de la vena y si esa vena está competente o no. Y la extensión del reflujo, cuando nosotros vemos por el ultrasonido, pues está asociado con la severidad clínica de la enfermedad venosa. Anteriormente se creía que el reflujo de las venas, aquí tenemos la vena safena, que es la vena safena mayor, que es la que se enferma, donde se originan las varices, se desarrollaba de proximal a distal, de la unión safeno-femoral hacia distal, y que de esta nacían las varices. Recientemente eso ya se ha demostrado que el reflujo se desarrolla de manera ascendente, significa que las afluentes o esas varices o esas venas va a ser un proceso local que van a volver insuficiente a esa vena safena mayor. Por lo tanto, hay que quitarnos esa idea de que las varices se tratan únicamente tratando y ligando la unión safeno-femoral a nivel de la ingle. Tenemos que pensar que las varices y la progresión de la enfermedad siempre va de arriba hacia abajo. Por eso, si ahorita nosotros hacemos un estudio de ultrasonido a todos los que estamos aquí, seguramente vamos a tener, y si hay historia familiar más, reflujo en la vena safena infragenicular. Si nosotros tenemos esa incompetencia, ese reflujo en la safena infragenicular y lo seguimos manteniendo, lo que va a pasar es que ese reflujo siga ascendiendo y ya nosotros lleguemos a tener un reflujo hacia la unión safeno-femoral. La severidad de la enfermedad venosa crónica primaria se relaciona con la magnitud y difusión de ese reflujo venoso, que nosotros todo lo podemos ver a través del ultrasonido y también del tiempo de evolución. Muchas veces las pacientes dicen, ay, no me duele, y llegan con unas varices gigantes. Seguramente esas pacientes, nosotros al hacer el ultrasonido, pues vamos a encontrar que tienen reflujo, que tienen alteraciones en diferentes partes de su sistema, tanto venoso, superficial como profundo.
y en la evolución natural de una trombosis venosa profunda y el desarrollo para que una paciente presente varices secundarias después de una trombosis, pueden pasar varias causas después de una trombosis venosa profunda. Esa vena se puede recanalizar ese coágulo después de 6 a 9 meses en el 55% de los casos. También puede ya no quedar ese coágulo como tal, si solamente disfunción o reflujo en esa vena profunda, y si el paciente tiene factores de riesgo o no cumple con un periodo adecuado de anticoagulación, puede presentar una retrombosis. Y finalmente lo que nosotros vemos es la presencia de un síndrome postrombótico. Nosotros vamos a ver a esta paciente y vamos a decir, no tiene insuficiencia vascular o complejo vascular. Esos son términos que en la especialidad no existen. Cuando nosotros vemos aquí una extremidad más aumentada de tamaño, comparada con la contralateral, y estos cambios, lo más seguro es que cuando revisemos al paciente por medio de ultrasonido, encontremos que el paciente tiene un reflujo venoso y tuvo el antecedente de una trombosis venosa profunda. Muchas gracias.